Bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson. Y el mío es Clara Jorge Ramírez. Qué placer estar contigo, Clara Mercedes. Un placer estar contigo, Johnny Ramírez. ¿Y qué vamos a estudiar hoy? Hoy vamos a estudiar la lección número 6 para el 6 de mayo del 2023, la hora de su juicio. Te damos gracias, Padre, por tu gran Señor, amor. gracias. Gracias por tu misericordia y tu bondad. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a estar preparados, felices y listos a la hora de tu juicio. Estando él sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se acercaron a él aparte y le dijeron: Dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Resulta, Clara Mercedes, que Jesús los había perturbado mucho porque había dicho que el templo había de ser destruido y que él podía volverlo a hacer en 3 días. Respondió Jesús y les dijo: Miren que nadie les engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Oirán de guerras y de rumores de guerra. ¿Cuál es la advertencia? Miren que no los turben, porque es necesario que esto acontezca, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambre, terremotos por todas partes. Son el principio de dolores. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán. Y serán aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y se traicionarán unos a otros. Y se aborrecerán unos a otros. Qué triste, ¿verdad? Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, se enfriará el amor de muchos. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y este evangelio del reino será predicado a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. Y esta última señal, Clara, es la más importante para la iglesia, porque es la única señal que el control está en manos de ¿quién? De las personas, de nosotros. De la iglesia y nosotros como iglesia. Exactamente. ¿Y cuál es esa señal? Esa señal es predicar este evangelio por todo el mundo. Entonces vendrá el fin. Lo único que tenemos control es de la predicación. Pero el Señor Jesús dijo algo más, que es el corazón de lo que vamos a estudiar. El verso 15 lo registra. Por tanto, cuando vean establecida en el lugar santo la abominación desoladora, de la cual habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Detente. Aquí hemos de examinar esto con cuidado. Lo primero que tenemos, Clara Mercedes, es que se refiere al templo, porque está hablando del lugar santo. Lo segundo que tenemos es que hay algo que se llama abominación desoladora, que va a hacer una destrucción muy particular. Y Jesús está relacionando la destrucción del templo, que habló anteriormente, que les advirtió a ellos, con esa abominación desoladora como ejecutora. Y habla, lo próximo es que el profeta Daniel ya habló de esto. Y el que lee, entienda. Y esta parte clara del que lee, entienda es importantísima. Es importante. No hay otra porción de la Biblia que el Señor Jesús haya dicho: el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Detente. De modo que esta abominación desoladora va a operar allí en el Medio Oriente, en Jerusalén, y está advirtiendo Jesús cómo tienen que comportarse. Sigue leyendo. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su manto. Ay de las mujeres que estén embarazadas y por las que críen en aquellos días. Oren, pues, que su huida no sea en invierno ni en sábado. Porque entonces habrá gran tribulación,
como no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá jamás. Si aquellos días no fueren acortados, no se salvaría nadie. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Clara, esto Jesús lo presentó y está registrado en Marcos también. Léelo, por favor. Pero cuando vean que la abominación desoladora se ha establecido donde no debe estar, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Así Clara habla de un lugar específico, Judea. Es decir, que esto va a ocurrir en la tierra de Israel y en Jerusalén. Y el Señor Jesús está hablando de lo que ocurrió en el año 70, que Tito Flavio Vespasiano invadió a Israel y destruyó todo lo que había y no dejó piedra sobre piedra. Y para conmemorar eso se ha levantado un monumento en Roma, que aquí lo pueden ver en este momento. Aquí está esta foto del monumento que hay en Roma de Tito Flavio Vespasiano y pueden ver los artefactos que se llevó del templo, y esto muestra la evidencia de que él entró al lugar santo y por supuesto entró al lugar santísimo también. Y el Señor elogió al mayordomo injusto porque actuó sagazmente, porque los hijos de este mundo son en su generación más sagaces que los hijos de la luz. Y yo les digo, con las riquezas injustas, gánense amigos para que cuando éstas lleguen a faltar, ellos les reciban en las moradas eternas. Claro, el Señor Jesús utilizaba todos los recursos literarios de los maestros de Israel, de los rabinos. Y uno de estos recursos, además de discutir, era la burla y el sarcasmo. Y aquí es obvio que está usando esas dos. Sigue leyendo el verso 10. El que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Y el que en lo muy poco es injusto, también es injusto en lo mucho. Así que, si con las riquezas injustas no son fieles, ¿quién les confiará lo verdadero? Así que todo este diálogo es del conflicto entre el bien y el mal, de los fieles y los infieles, y cómo son tan sagaces los hijos de las tinieblas. Y los hijos de la luz no tienen esa sagacidad, son más sencillos. Y terminamos la lectura. 12. Y si en lo ajeno no fueron fieles, ¿quién les dará lo que es de ustedes? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se dedicará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Los fariseos, que eran avaros, oían todas estas cosas y se burlaban de él. Y él les dijo: ustedes son los que se justifican a ustedes mismos delante de los hombres, pero Dios conoce el corazón de ustedes, porque lo que entra entre los hombres es sublime, delante de Dios es abominación. Léete esa última frase de nuevo. Pero Dios conoce el corazón de ustedes, porque lo que entre los hombres es sublime, delante de Dios es abominación. Así que hay una distinción clara, como tu nombre. Como mi nombre. Y esta distinción es entre las cosas que son de las tinieblas y las cosas que son de la luz. Y los hijos de la luz, que no son sagaces haciendo el mal, sino que son simples siguiendo a Dios, no participan de la abominación. Hay 7 lugares en el Nuevo Testamento que se usa la palabra abominación. Los otros están en el libro de Apocalipsis, que decidí no usarlos porque hablan de más símbolos y de imágenes que no vamos a tener tiempo de explicar, sino que me quedé en el Nuevo Testamento, en los libros evangélicos, y los 3 evangelios de Mateo, Marcos y Lucas utilizan la palabra. Lucas la usa para referirse a ese conflicto entre el bien y el mal, mientras que Marcos y Mateo lo usan para referirse a lo que Daniel habló. Sigamos estudiando ahora los versos en Daniel donde se menciona esa abominación. Claro. Amárrate el cinturón.
Por una semana él confirmará un pacto con muchos y en la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Sobre alas de abominaciones vendrá el desolador hasta que el aniquilamiento que está decidido venga sobre el desolador. Clara Mercedes, es importante notar que hay una tensión aquí en la interpretación de lo que leímos en Mateo, que es el que más detalle está. La tensión es que debe ser obvio cuando habla de Judea y cuando habla de huir y de las mujeres embarazadas, se está hablando del inmediato, del inmediato, de lo que va a ocurrir en el año 70. Que ya ocurrió. Que ya ocurrió, pero para cuando Jesús lo habla, iba a ocurrir, y ya ocurrió, que es la destrucción de Jerusalén y la contaminación que hace Tito Flavio Vespasiano. Al mismo tiempo, la pregunta que ellos hicieron era acerca de la segunda venida de Jesús, porque el fin del tiempo. Pero Jesús decidió juntar los dos eventos y usar sus mismas palabras para los dos eventos. Porque en la segunda venida de Cristo nosotros no vamos a huir a Judea. No tenemos y no estamos en Judea para huir de ella ni hacia ella. Nosotros estamos aquí en Pasadena, por ejemplo, y todos en el resto del mundo en diferentes partes. No vamos a estar todos en Jerusalén y poder huir a Judea y huir de Judea. Así que debe ser claro en la mente de todos que al leer y entender se está hablando de dos eventos, la segunda venida de Cristo y el tiempo inmediato. El tiempo inmediato, que se refiere a la segunda venida, que todavía no ha ocurrido y que esa abominación desoladora todavía está por ocurrir, y el tiempo inmediato, que fue el año 70, cuando sí ya ocurrió que la abominación desoladora, que fue Tito Flavio Vespasiano, como César de Roma, que vino e hizo inmundicia en el templo de Jerusalén. ¿Qué te parece, Clara Mercedes? ¿Estoy confundiendo o puedes ver? Estás por buen camino, Johnny Ramírez. No te voy a preguntar que lo repita porque a ti no te gusta que yo haga eso. No, no me gusta. Así que esas abominaciones desoladoras se mencionan en Daniel 9, refiriéndose al pacto. Y ahora en Daniel 11:31. Entonces se levantarán tropas de su parte y contaminarán el santuario, la fortaleza, y quitarán el sacrificio continuo y pondrán la abominación desoladora. Estas palabras de Daniel, Clara, es obvio que se cumplen en el año 70 cuando Tito Flavio Vespasiano entra, porque se detuvo el sacrificio continuo, porque se destruyó el templo. Y esta abominación desoladora que contaminó todo esto, que representa las tinieblas, como leímos en Lucas, pues fue el imperio romano. Pero para el final del tiempo habrá otra abominación desoladora que va a interrumpir el servicio del santuario también, pero en esa ocasión va a ser de una manera teológica, de una manera hablada, es decir, enseñar una doctrina errada. Por eso leí lo de Lucas, que habla de la abominación en el contexto de la manera de vivir y de lo que uno enseña. Y esa abominación desoladora que contamina ocurrirá después de la destrucción de Jerusalén. Y no tenemos tiempo ni los detalles para hablar de las fechas de 1844 y qué es lo que enseña la Iglesia Adventista. Yo decidí no dedicarme a eso porque muchos otros comentadores de las lecciones de escuela sabática, que no somos perspectiva bíblica, pues ya hablan de eso. Lo que vamos a hacer, Clara, es enfatizar el significado y no los detalles cronológicos. Hay una diferencia entre esas dos, ¿verdad? Claro que sí. Daniel 12:11, Clara. Desde el tiempo en que se ha quitado el sacrificio continuo hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. También hay tiempo señalado con respecto a estos eventos. Y vuelvo a decir, no vamos a entrar aquí en perspectiva bíblica en el conteo del tiempo, sino que nos vamos a meter en la piscina de significados. Nahum. Pero claro, espera. Sicusim
es un sustantivo masculino plural y es la palabra abominaciones que vimos 3 veces en el libro de Apocalipsis. El libro de Daniel. En el libro de Daniel. Que es un libro apocalíptico también. Para entender qué se refiere a abominaciones, vamos a leer otras 2 veces que aparece fuera del libro de Daniel y que viene en contextos más comunes. Léete Nahum 3:6. Echaré sobre ti inmundicias, te trataré con desdén y te pondré por espectáculo. Así que en Nahum el profeta habla utilizando la palabra inmundicias, que quieres que la leamos de nuevo, sikusim, Sikusim, Johnny. con respecto a lo que hace asociado con desdén, desprecio, para ponerlo en desgracia, para ponerlo como espectáculo, que era algo que Jesús hacía continuamente con los fariseos, trayéndolos adelante de todos en acusaciones. Como a uvas en el desierto hallé a Israel, como el fruto temprano de una higuera primeriza vi a sus padres. Pero ellos acudieron a Baal de Peor, se consagraron a la vergüenza y se volvieron tan detestables como aquello que les apasionaba. Además de poderse traducir como abominación, se puede traducir como detestable. Es algo que desagrada a Dios, Clara Mercedes. La próxima palabra es kenab. Es un sustantivo femenino singular y lo traducen aquí en Daniel 9:27 como alas. Pero mira cómo se traduce en otros lugares. Ningún hombre tomará la mujer de su padre, ni descubrirá el manto, alas, de su padre. Así que, además de ser las alas de los pájaros, también es el manto, la ropa. Y descubrirá el manto, está hablando en este caso, quitarle la ropa. Quitarle la ropa a la esposa, a la madre. Y aquí hay 2 niveles de abstracción de manera concreta. O sea, usando lenguaje concreto hace 2 abstracciones. Primero, lo que le hacen a la mujer se lo hicieron al padre. Y segundo, el manto es la virtud que les cubre. Y de esa misma manera la palabra en Daniel tiene esas implicaciones morales y también implicaciones físicas. Y aquí en Deuteronomio, maldito el que se acueste con la mujer de su padre, porque descubre el manto de su padre. Y todo el pueblo dirá, amén. Y por supuesto, el amén no es a descubrir el manto del padre, sino a que eso es inmundicia. Y a obedecer esas reglas. Y volvemos a que es un asunto de cubrir y descubrir, Clara Mercedes. La semana pasada recordarás que estudiamos que la expiación lo que quiere decir es cubrir, ocultar. Y ahora aquí la abominación se refiere a descubrir. Y este es un importante mensaje con respecto a la interpretación. Pero tenemos que avanzar, Clara Mercedes. Entonces oía un santo que hablaba y otro de los santos preguntó al que hablaba. Pero Clara, perdóname. Esta es la palabra mesomem. ¿Cómo es? Mesomem, Johnny. Es un verbo en piel. El Participio plural masculino hasta que el aniquilamiento. El piel, Clara, es una acción muy intensa. Por ejemplo, si pisar se dice en cal, es pisar. Pero si pisar se dice en piel, es aplastar. Es una pisada fuerte. Una pisada fuerte. Y se usa en Daniel 8:13 la misma palabra. Léela. Entonces oía un santo que hablaba y a otro de los santos preguntó al que hablaba, ¿hasta cuándo será solo visión el sacrificio continuo y durará la rebelión desoladora? ¿Y serán pisoteados el santuario y el ejército? Esas palabras de Daniel que leímos en 9:27, que vienen también de lo que Jesús dijo de la abominación desoladora, son palabras exclusivas para ese evento terrible de desecrar, quitar la santidad del templo.
Léetelo en Por 9:26. una semana él confirmará un pacto con muchos y en la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Sobre alas de abominaciones vendrá el desolador hasta que el aniquilamiento que está decidido venga sobre el desolador. Y en el caso aquí, desolador y desolador, en uno es sustantivo y en el otro es verbo. Daniel 12:11. Desde el tiempo en que se ha quitado el sacrificio continuo hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Esa profecía es clara, la profecía de tiempo más popular en la Biblia, que se menciona tantas veces, pero aquí no vamos a dedicar energía a hablar de los años y del tiempo, porque eso lo hacen en muchos otros lugares que discurren en el tema de la lección. En su frente estaba escrito un nombre, un misterio, Babilonia la Grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y Apocalipsis 21 también vuelve a hablar de las abominaciones y de la mentira. Tenemos que avanzar, Clara Mercedes. Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán a Juan para ser bautizado por él, pero Juan procuraba impedírselo. Yo no necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Yo necesito. Pero Jesús le respondió: Permítelo por ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces se lo permitió. Cuando Jesús estaba en la tierra predicando, Clara Mercedes, él nos dejó de una manera muy concisa y precisa la importancia de la predicación y la importancia de lo que él estaba haciendo. Nosotros hemos de entender que el ministerio de Jesús era para la salvación, y lo que hace la abominación desoladora es todo lo contrario, es para perdición. Y esta perdición que la abominación desoladora trae contamina. Vamos a ver esta contaminación en el templo para entender qué quiere decir la contaminación y cuál es la importancia de las repercusiones de que se destruya ese proceso de descontaminar, es decir, de expiar, que como estudiamos la lección de la semana pasada, no quiere decir otra cosa sino de esconder. Léete lo que pasaba diariamente en todos los días del año, cómo se hacía esa expiación. El Señor llamó a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que cuando alguno de ustedes presente una ofrenda al Señor, esta será del ganado vacuno u ovino. Si su ofrenda es holocausto, del ganado vacuno ofrecerá un macho sin defecto, lo ofrecerá voluntariamente delante del Señor a la entrada del tabernáculo de reunión. Así que el sacrificador, el jefe de la familia, representando a toda la familia, trae el animalito. Y el verso 4. Pondrá su mano sobre su cabeza, la cabeza de la víctima, la cual será aceptada para hacer expiación por él. Y expiación quiere decir esconderlo. Es decir, que el animalito va a esconder los pecados de esa familia. Exactamente. Entonces degollará el novillo en presencia del Señor y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre. Es decir, el ofrendador, el padre de familia, mata el animalito, el sacerdote recoge la sangre. ¿Y qué hace con la sangre? La rocía por encima y alrededor del altar que está en el tabernáculo de reunión. Después desollará la víctima del holocausto y la cortará en pedazos. Luego los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y acomodarán la leña sobre el fuego. Después los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán los pedazos, la cabeza y el sebo encima de la leña que está en el fuego en el altar. Y el sacerdote lavará con agua las vísceras y las piernas y las hará arder todas sobre el altar. Es un holocausto, una ofrenda quemada de grato olor al Señor. Así que al Señor le encanta el olor de toda esa manteca y carne quemándose. Aquí está clara los pasos. De la familia, el padre representándola pone sus manos sobre el animalito a la entrada del tabernáculo. El animalito recibe los pecados y a través de la sangre que recoge el sacerdote
con sus manos asperja y se contamina el altar de sacrificios, y una vez al día entra al lugar santo y contamina el lugar santo en la cortina. Y mira el día de expiación lo que sucedía. Aarón pondrá sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades, las rebeliones y los pecados de los hijos de Israel, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Luego lo enviará al desierto por medio de un hombre designado para ello. Y aquí viene el proceso. Del santuario donde se acumuló a través de todo el año, en el día de expiación, el sumo sacerdote, después de haber matado al sacrificio que es para Dios, porque lo que leímos es del sacrificio que es para Azazel, entró con sus manos y la sangre del cabro que mató, limpiando el santuario. El sumo sacerdote con sus manos entonces sale de allí y pone sus manos sobre el cabro de Azazel y lo envía al desierto. Entonces, entró de la familia a la sangre, al animal, a la sangre, al altar de sacrificios, al santuario, y allí se acumuló. Y una vez al año, del santuario al sumo sacerdote, al cabro con su sangre, y del sumo sacerdote con las manos, al cabro de Azazel, y se va al desierto, Clara Mercedes. En otras palabras, uno muere y el otro se queda vivo. Sí. Y el propósito es detener la presencia, sacar la presencia del pecado del pueblo de Israel. Y así, amados todos, Dios limpia los pecados de Israel enviándolos al desierto para no verlos más, así como los tira en lo profundo de la mar. 2 visiones diferentes de lo que quiere decir la hora del juicio. En una visión, la hora del juicio es un castigo y la muerte de Cristo es la manera de pagar. En el caso del templo y lo que señala, terminando con Azazel, es una manera de liberación y de esconder. Ciertamente la muerte de Cristo ocurre, y de esa manera, al igual que el animalito que murió para entrar con la sangre al santuario y poderlo limpiar, Jesús murió por nosotros. Pero ese no es el fin. Ese no es el último evento. El último evento en el ciclo anual de Israel era sacar los pecados entonces del santuario y ponérselos encima a Azazel y enviar a Azazel al desierto. Y de esa manera esconder de manera definitiva. Es decir, no termina en la cruz el tratamiento con los pecados, termina en el desierto donde mandan a Azazel. Yo sé que eso perturbará a muchos, pero es lo que la Biblia está enseñando, que se ponen los pecados sobre la cabecita de Azazel, así como se le pusieron poniendo los pecados en la cabecita del cordero y de la cabra, que era para Dios. Ayúdanos, Señor, a entender que la liberación es tuya y que el enemigo quiere hacer una abominación que nos aparta de la mano que esconde nuestros pecados. Y de hecho, esa abominación lo que hace es descubrir. De manera que señalando los pecados nuestros, Satanás nos condena. Pero Jesús los esconde y los envía al desierto. Te invitamos a aceptar al Jesús libertador. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias.